Hola chicos, buenos días, bienvenidos otra vez a la clase de filosofía. ¿Qué tal, bebés? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, listos y preparados para la clase del día de hoy. Bien, vamos a hablar en esta ocasión al respecto de filosofía latinoamericana y peruana. Vamos a saludar a todos los que se encuentran aquí presentes como Friolanta, Maya, Pilarcita, Laura, Gabriela, Jennifer. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? María Pía, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos a la clase. Vamos entonces a ir haciendo nuestra línea. Vamos armando nuestras líneas de tiempo para, Alice, entender bien este temita, tema sumamente importante, relevante, chicos, ya que desde el prospecto podemos ver que hay cierto interés por esta parte de la filosofía, que es la filosofía peruana. Bien, entonces vamos a ir poniendo el título. De verdad es que he visto que hay un montón de información, demasiada información en realidad para poner por aquí. Demasiada, demasiada información. Probablemente terminemos haciendo dos pizarras completas. Filosofía, filosofía en el Perú. Entonces vamos a ponerle por aquí. Bien, chicos, entonces vamos a hacer una línea de tiempo. ¿Ya? Vamos a trabajar con nuestra línea de tiempo. ¿Ya? Vayan prestando atención acá a la clase. ¿Bien? Si por ahí te están distrayendo, enviándote links, no hagas caso, préstame atención a mí, mi amor, porque tenemos que ir viendo de dónde podemos identificar la existencia de la filosofía en el Perú. Bebes, hay un año clave que tenemos que recordar. Ese año es 1492. En 1492 llegan tus amigos del Nuevo Mundo a esta parte del planeta. Viene España, llegan los españoles, ya, por aquí. Bueno, en realidad llegan primero a Centroamérica. Luego ya recién van a bajar hacia Sudamérica, van a llegar aquí al Perú y se va a establecer una administración nueva, distinta a la que había antes, que es el Tahuantinsuyo, ya, diferente, distinta, única y especial, ¿sí? Distinta. Ahora, esto va a ocurrir ya bien entrado el siglo XVI, o sea, los años 1500. Pero aquí igual ponemos esta fecha, 1492, y por acá ubicamos al siglo XV1, ya, siglo XVI. Entonces, ponemos por acá la primera etapa, el primer periodo de la filosofía en el Perú, conocido con el nombre de neoescolástica, hace referencia a que en esta época, chicos, todavía se tenía influencia del cristianismo en el pensamiento. Ahora, muchos de ustedes dirán que durante el siglo XVI en Europa ya estaba ocurriendo el Renacimiento, ya estaba transformándose la época medieval en la época moderna. Sin embargo, chicos, el Renacimiento, ¿en qué país sucede? Bebes, ¿en qué país sucede el Renacimiento, el humanismo, el Renacimiento? A ver, para ver mi chat. No lo veo, no lo encuentro. A ver, chat. A ver, ¿en qué país? Claro, muy bien, exacto, exacto. Bien. Maidi, ¿por qué, Maidi? ¿Quién te ha hecho tanto daño, Maidi? ¿Quién te ha lavado la cabeza de esa manera? Es en Italia. Por aquí me dice Terry Daniel, aunque me lo dijo por interno, Terry. Es en Italia. Y quien llega acá al Perú, pues no es Italia, es España. Entonces, los españoles no tenían el pensamiento más avanzado de la época, ya valgan verdades, todavía estaba en gran medida controlado por la iglesia. Así que durante el siglo XVI e incluso el siglo XVII también, se va a tener todavía este pensamiento escolástico. Entonces tenemos por acá siglo X, V y dos palitos. Ahora,
En esta época, el principal problema filosófico, la principal pregunta teórica del momento es si es que el indígena es humano o no lo es. O sea, que para ellos era algo nuevo. ¿Ya? Ellos ya conocían a los africanos, pues de mucho tiempo, ¿no? Porque igual el norte de África tiene contacto con el Mediterráneo. Sin embargo, el americano era algo nuevo, era algo diferente, era algo distinto. Y se comenzaron a preguntar si es que realmente el natural de América, el indígena, era humano o no lo era. Ahí aparece el debate de Valladolid. Debate de Valladolid. Ahí aparece el famoso ultra mega archi conocido debate de Valladolid. Profe, en este debate, ¿qué es lo que se está jugando? ¿Cuál es la pregunta central? ¿A favor y en contra de qué se argumenta? Se argumenta a favor y en contra de la humanidad del indio. Entonces, la pregunta por acá es, ¿el indio, el indígena, es humano o no lo es? Como siempre en filosofía, chicos, hay posturas a favor y en contra, posturas enfrentadas. Bien. Y ahí vamos a ver que surgen dos grandes contendientes. Uno de ellos es Juan Ginés de Sepúlveda y el otro Bartolomé de las Casas. Ahora, ambos están influenciados por ser época escolástica de teología cristiana y de filosofía, específicamente filosofía aristotélica. Esto de aquí tiene que tener sentido dentro de ti debido a que ya hemos visto filosofía medieval. Ustedes recuerden, mis amores, cuando vimos filosofía medieval, ¿qué relación había entre fe y razón durante la época escolástica? No durante la patrística, sino durante la escolástica. ¿Qué relación había entre fe y razón? ¿Era la fe superior, la razón superior? ¿Iban de la mano, se complementaban, se oponían? ¿Qué relación existía en esta época respecto a la fe y la razón? En la época de la escolástica. La respuesta correcta a esto, chicos, es que se complementan. Entonces, igual también en la neoescolástica se van a complementar. Por lo tanto, se van a utilizar argumentos teológicos, ¿ya? O sea, de la religión cristiana, así, hablar de Diosito, y también se va a hablar de filosofía aristotélica. Entonces ponemos por acá, se usa teología cristiana, se usa o hay influencia de teología cristiana, teología cristiana y filosofía aristotélica. Aristotélica. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a continuar con las diferentes doctrinas que han habido al respecto de esto, ¿ya? Por un lado tienes a Juan Ginés de Sepúlveda y por el otro a Bartolomé de las Casas. Entonces, pone por acá Juan Ginés de Sepúlveda. Sepúlveda. Y el otro es Bartolomé de las Casas. Miren, gente, ambos utilizan argumentos que son tanto teológicos como filosóficos, ¿ya? O sea, no es que la religión haya sido utilizada solamente para buscar
oprimir al hombre andino, no, también se utilizó para defenderlo y también para atacarlo. La filosofía también, la filosofía aristotélica no es que haya sido utilizada solamente para defender, también se utilizó para atacar al hombre del Ande, para decir que no es humano. Así que las ideas acá en este caso han sido herramientas. No es que se identifique plenamente con una u otra cosa. Tengan mucho, mucho cuidado con eso. Bien, entonces vamos a ver de qué hablaron cada uno de estos señores. Para comenzar, Juan de Sepúlveda escribe una obra llamada De la justa causa de la guerra contra los indios. O sea, mira, ya en el título ya nomás te dice toda su posición. De la justa causa de la guerra contra los indios. O sea, que está bien, que es justo hacerle la guerra a los indios. Ya, eso es fundamental que recuerden. Para él, el indígena no es humano. ¿Ya? Vamos a poner por acá, el indio no es humano. ¿Ya? En cambio, para Bartolomé de las Casas, sí, el indio, vamos a poner, sí es humano. ¿Por qué? Porque él interpreta la frase aristotélica de el animal político desde la perspectiva del gregarismo. O sea, para Bartolomé de las Casas, que el hombre sea animal político implica que está en relación con los demás, que es un ser social. Y como los indígenas sí eran sociales, pues tenían su estructura política bien hecha, que era el Tahuantinsuyo, entonces se concluye que sí son humanos, porque tienen sociabilidad, tienen gregarismo, como bien lo decía Aristóteles en su momento. Entonces, el indio sí es humano. En cambio, Juan Ginés de Sepúlveda se va más por el lado de la racionalidad. Dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no es racional. La ponemos, no es racional. Solamente los que son racionales pueden ser considerados seres humanos. Los indígenas no tienen el mismo tipo de racionalidad que nosotros los europeos. Por lo tanto, los indígenas no son seres humanos. Bien, entonces ahí tienes los argumentos de uno y el otro lado. Ahora, también como les había dicho, hay argumentos teológicos. El argumento teológico de Juan Ginés de Sepúlveda era el rechazo inicial que habían tenido los indígenas frente al mensaje del cristianismo. Las idolatrías, como le llamaron también a esto. No, mira cómo adoran a esos dioses, ¿no? Son adoradores de demonios. Claro, pues loquito, si tú eras cristiano en esa época y te ibas al templo de Pachacamac, por ejemplo, y ahí veías ahí a Pachacamac, veías una representación de Viracocha, aunque ya en esa época Chavín era antiguo, pero igual, ¿no? Te veías una cabeza clava, ¿qué ibas a pensar? Pues eras cristiano. Si mi abuelita pensaba que Goku era demoníaco, demónico, imagínate qué hubiera pensado pues Juan Ginés de Sepúlveda de ver esos dioses que tenían los indígenas. Obviamente iba a decir que era del diablo y como no creían en la religión verdadera, que es el cristianismo para ellos, entonces pues no eran humanos, ¿no? Entonces, ahí tienes, no es racional. Pero para Bartolomé de las Casas el argumento va por otro lado, porque desde su perspectiva, el criterio para considerar humano, aparte de ser social, es que tenga alma. Entonces, como hubieron indígenas que se bautizaron, que aceptaron la fe católica, que aceptaron la fe cristiana, entonces esos indígenas sí tenían alma, pues. Porque ¿cómo vas a bautizar a alguien que no tiene alma? Y aparte también, recuerda que la iglesia, desde la perspectiva de los cristianos, la iglesia es dueña de la verdad. Entonces, ¿cómo la iglesia se va a equivocar en algo tan significativo como bautizar a una persona?
O sea, ni que la iglesia estuviera bautizando bestias, perros o gatos. Entonces, no tiene sentido decir que los indígenas no son humanos. Sí son, pues, ¿no? Sí es social, gregario, y como está siendo bautizado, sí es humano. ¿Bien? Ahora, entonces, vamos a poner por acá la conclusión a la que llega, es que es justo hacerles la guerra, ¿ya? Y aquí, en el si es social gregario, ¿ven? Es humano, sí, claro, pero es como un menor de edad. Es como un menor de edad que necesita representación por parte, pues, del español, ¿ya? Ahora, Yandel, ¿qué tal, loquito? Vamos a hablar sobre el siguiente periodo, la siguiente etapa de este movimiento, ¿ya? De esta parte de el pensamiento filosófico, ¿no? La filosofía en el Perú. Bien, si tienen dudas, igual pónganlas ya en el chat y pongan chat para todos, como ya les indicaron. Bien, vamos a poner por acá. A ver. Después de esto, chicos, después de esta etapa, después de esta época, va a venir la ilustración. ¿Ya? Y mira, o sea, yo sé que acá parece que nos estuviéramos comiendo un periodo moderno, pero en realidad en el Perú no hubo tal cosa como un periodo moderno propiamente dicho. ¿Ya? Esto también es importante. En el siglo XIX van a aparecer corrientes ya más contemporáneas, o sea, como que más sincronizadas con Europa, pero en el siglo XVII-XVIII todavía no hay esa sincronización. Lo que hay es un desfase, o sea, es como que estamos muy atrasados, como que falta para igualarse. Entonces, el pensamiento empirista, por ejemplo, que debió haber llegado en el siglo XVII, llegó en el siglo XVIII todavía. ¿Ya? Siglo XB 111, palito, palito, palito. Y aquí justamente aparece otro movimiento mega archifamoso conocido como la Ilustración. La Ilustración. La Ilustración. Bien, aquí tú sabes, recuerdas, conoces, manejas que aparecen estos movimientos independentistas, estos ideales de libertad. Debemos de ser una administración independiente de España. ¿Ya? Debemos de fundar nuestro propio espacio, nuestra propia administración. Y justamente pues aquí es donde se produce, ¿no? Todo el movimiento independentista. Vamos a poner por aquí. Hablamos sobre, se produce la independencia y aquí se importa el empirismo, ¿ya? Se difunde el empirismo y las ciencias también, ¿ya? Profe, pero el empirismo pertenece a la filosofía moderna, dice en mi cuaderno. Claro, pero eso es historia de la filosofía en Europa. Acá en Perú, como te digo, había una desincronización, un desfase, ¿ya? Por eso es. Entonces voy a escribir que recién en esta etapa, acá en Perú, se difunde el empirismo y las ciencias. Las ciencias.
Adicionalmente a esto, se produce el proceso de emancipación de independencia. Vamos a poner por acá. Se produce la independencia. Y también hay ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad. Bien, bebés. Ahora, ¿qué más? Aquí se crean las nuevas repúblicas. Y ustedes recordarán, pues chicos, que en esta época incluso era problemática la propia adhesión a ese movimiento independentista. Había gente que no quería. Justamente al Perú le tuvieron que, vamos a decirle, presionar para que pueda llegar a separarse de España. En gran medida, la clase dirigente limeña pues no quería porque gozaba de los beneficios de que Perú y el puerto del Callao, Lima, sea un enclave comercial para con la metrópoli española. O sea, es como que nosotros teníamos bastante peso, ¿ya? Tenemos mucho, mucho peso. Sin embargo, el movimiento independentista argentino, ¿no? Bueno, del Virreinato de la Plata y también de lo que a día de hoy es Venezuela, ellos sí iban a estar sumamente interesados, pues porque ellos no eran un enclave tan importante, ellos eran un enclave de segundo orden. Entonces, económicamente les convenía bastante a ellos que se haga la independencia. Por eso es que vienen dos llamadas corrientes libertadoras, pero otros dirían que aparecen dos sediciosos, pues uno es San Martín, un poco más caballero él, y el otro es un granuja en todas las de la ley, ¿no? Un sicario prácticamente a sueldo de Inglaterra, que era Bolívar. Entonces, se produce el proceso de independencia, a pesar de que Lima no estaba tan de acuerdo con eso, y a pesar de que también el indígena juraba lealtad al rey. O sea, hay testimonios, ya se han encontrado registros, donde muchos indígenas pelearon a favor de el rey de España y a grito del viva el rey defendieron el orden, la administración anterior. Y los que querían la independencia, querían que se salga todo el dominio español de acá, eran pues los de Bolívar y los de San Martín, ¿no? Esa es una curiosidad, ¿no? O muchos indígenas decían pues que la independencia era un lío de blancos, ¿no? Como que pero que se peleen ellos, ¿no? Al final yo voy a seguir chambeando, a mí qué me afecta, ¿no? Lo veían como algo lejano a sus intereses personales. Entonces, lo que importa es que se produce el proceso de independencia y aquí aparecen ciertas figuras como, por ejemplo, José Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue, Baquijano y Carrillo, pone por acá. Hipólito Unanue. Vamos a poner a otro también, Toribio Rodríguez de Mendoza. Rodríguez de Mendoza. Y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, pues. Infaltable. Vizcardo y Guzmán. Bien, estas son figuras representativas de la Ilustración. Ahora, bebés, donde va a haber un poco más de desarrollo filosófico como tal. Acá la parte de la ilustración es histórica, donde va a haber un poco más de desarrollo conceptual, va a ser en la época del romanticismo, ¿ya? El romanticismo. ¿Qué aparece por allí? Perú ya se separó de España, ya se fue de la casa
de sus viejos. Ahora vive solo. Tiene que pagar su propia renta, tiene que pagar su propio internet, comprarse su propia ropa. Si bien papá ya no le manda, tampoco papá le mantiene. Entonces, ahí aparece un debate, porque ¿qué hemos ganado separándonos de España? Se preguntan ellos. A nivel práctico, no a un nivel conceptual, abstracto, como libertad, ¿no? Es una abstracción. Ya, libres, pero libres, ¿para qué o por qué? ¿O con qué resultado y qué objetivo también? ¿Qué obtuvimos de la libertad? Y en muchos, deudas, dice por acá Sacha, claro. Y justamente, pues en muchos casos, el balance era negativo, Sasha. Entonces, eso impulsó a cierto sector de la población a mostrarse a favor, quizás de un retorno a la época colonial o incluso de un sistema parecido al sistema colonial. Un sistema que tenga un rey, porque valgan verdades también. El Perú, el peruano, proviene de dos grandes civilizaciones que se encontraron. Y como siempre, pues chicos, cuando se encuentran dos civilizaciones van a pelearse y una va a ganar y otra va a perder. ¿Cuáles fueron esas dos grandes civilizaciones? El Tahuantinsuyo y el Imperio Español. Somos producto de esa vaina. ¿Ya? Claro, quizás no fue tan delicado el Imperio Español con el Tahuantinsuyo, ¿no? Quizás fue un poquito a la fuerza, vamos a decirle, pero bueno, ya pues de ahí nacimos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aceptar nomás nuestra realidad. Entonces, los del romanticismo dijeron pues que en el caso del Tahuantinsuyo se tenía una administración centralizada, el Inca, que era el que mandaba, el que gobernaba. El Inca, si tú le explicas a un europeo qué función cumple el Inca, te va a decir que eso es un rey. Claro, solamente que ya en español se le llama de otra manera, ¿no? Pero pues acá se le llamaba el Inca. Entonces, pues, si los peruanos, los del Tahuantinsuyo, estaban acostumbrados a tener al Inca y luego al rey de España, pues entonces la monarquía es la solución natural. Es lo que debería de venir. Está bien, ya no dependen de España, pero que tengan un rey, pues. Entonces, ¿bien? Me dice Magdi, con la foto ya me conformo. Dice, claro. Entonces, ahí te das cuenta de que tenía sentido este debate durante la época del romanticismo. Pero aquí ya estamos a principios del siglo XIX, pues. Porque acá aparece siglo XIX, ese X, palito X. Está. Y específicamente 1821, pues, que es el año donde se produce esto, 1821. ¿Ven? Entonces, vamos a ver que luego de eso, en el primer cuarto de siglo del siglo XIX, aparece la época del romanticismo. Romanticismo, chicos. Ahí está. Románticos como tu profesor de filosofía creían que el pasado colonial estaba un poquito mejor que lo que tenemos ahora. Aparecen como siempre dos debates, dos, dos posturas de una gran pregunta. Aquí se produce el debate por la organización del Perú, ¿ya? Debate por la organización política. Debate por
La organización política. Organización política. Ahí está. Muy bien. A ver, Maydi. Entonces, cualquier pregunta, chicos, me la pueden hacer, ¿no? Me dicen y ya, yo les respondo, ¿ya? A ver, entonces, ¿cuáles son los dos grandes contendientes de este debate por la organización política? Tenemos, por un lado, a los conservadores y por el otro, a los liberales. Entonces, hay que aprender cuál es la diferencia entre uno y otro, entre conservadores y liberales. Voy a poner por acá, conservadores versus liberales. Ya. Los conservadores eran aquellos que querían mantener la tradición y las costumbres. Y los liberales querían generar un cambio. Conservadores y liberales. Vamos a poner por aquí. Vamos a hablar de esto. A ver, a ver, a ver. Entonces, vamos a poner por aquí. ¿Qué creían cada uno de ellos? ¿Ya? Uno creía que debemos de regresar a un orden jerárquico y el otro creía que deberíamos de tener democracia. Y ahí está el gran debate con respecto a si es que funciona o no funciona la democracia en el Perú. Ahora, ¿quién representa cada postura? A los conservadores los representa Bartolomé Herrera. ¿Ya? Y a los liberales, Benito Lazo. Bartolomé Herrera, chicos, estaba influenciado por la filosofía de Platón y de Agustín. Entonces, platónico y agustiniano. Pone por acá, platónico y agustiniano. ¿De qué se influye siguiendo el platonismo? De esta idea de la sofocracia. ¿Ya? De esta idea de la sofocracia. ¿Qué es esto, profesor, de la sofocracia? Recuerda, Platón creía que solamente el más sabio, el más capacitado, tiene que ser el que mande, tiene que ser el que gobierne. Solamente el más capaz debe de acceder al poder. Eso le llamas soberanía de la inteligencia. O sea, no es algo que sea democrático, ¿no? Soberanía de la inteligencia. Inteligencia. Ya. Ahora, esta soberanía de la inteligencia también se va a unir a otro concepto que es el providencialismo. Providencialismo. ¿Qué significa esto? Que Dios interviene en la historia y que los reyes tienen derecho divino a gobernar. O sea, como Dios interviene en la historia, entonces Él decide quién está en un papel, en un cargo determinado. Sea para ser rey, sea para ser lo que sea. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso. Providencialismo. Bien. Derecho divino a mandar. Derecho divino a gobernar, a mandar. Por lo tanto, ellos proponen, bebés, que volvamos a ser monarquía. Vamos a poner por acá, monarquía. Monarquía. ¿Bien? Un orden de tipo jerárquico es el que se propone aquí.
Y claro, es como que, si te das cuenta, Bartolomé Herrera le atienen un punto al menos. Y es que el peruano le gusta el liderazgo fuerte. Eso es innegable. El peruano tiende al caudillismo. O sea, siempre es como que si alguien le habla con convicción, con ideas claras, pues es como que se deja llevar. Por ejemplo, el peruano admira mucho a Bukele. O sea, es la población, si tú haces encuesta aquí en el Perú, y tú lo puedes verificar rápidamente en internet, muy probablemente tú también seas medio fan de Bukele, y se le dice al peruano, ay, pero él es dictador porque el Congreso también es de él, el Poder Judicial es de él, todo es de él, entonces no es democrático. Pero no te va a mirar, te va a decir, ¿y ha encerrado a los delincuentes, sí o no? Sí, ya, eso yo también quiero para mi país. Entonces hay esa tendencia, ¿no? Él la diagnostica bastante bien. Pero Benito Lazo, influenciado por las ideas ilustradas, vamos a ponerle por acá, rusoniano él, ¿ya? Influenciado por Rousseau, influencia de Juan Jacobo Rousseau, dice otra cosa. Dice que debería ser la mayoría la que esté tomando las decisiones importantes. Aquí ya no es soberanía de la inteligencia, sino soberanía de la mayoría. De la mayoría. Ahí está. Acá ya no es providencialismo, sino es voluntad general. Voluntad general. En una palabra, democracia. ¿Ya? Ahí tenemos a la democracia. ¿Qué más ves? Aparte de esto, desde la perspectiva de Benito Lazo, deberíamos pues ser república y que haya división de poderes, que tengamos un Congreso, que tengamos un poder judicial y que tengamos un poder ejecutivo, con el presidente y sus ministros dentro del poder ejecutivo. ¿Para qué? Para hacer contrapeso en el poder, para evitar que se erija uno solo como tirano, ya que al final de cuentas el poder no recae en ellos, sino recae en lo que el pueblo decide, lo que el pueblo quiera. Y el ilustre pueblo peruano, el sabio pueblo peruano, va a elegir sabiamente a sus representantes. Vamos a ver si eso pasa en el 2026, María Pía. Que ahora van a votar todos los dibujitos, ¿ah? Todos los dibujitos van a votar. Vamos a tener elecciones donde tu pata que tiene su cuenta de Tyrone de los Backyardigans va a votar. Vamos a ver a qué candidato agarran de meme esta vez. Me acuerdo que hubo una elección donde la Beba Army comenzó a inflar al Frepap, al pescadito, y salieron congresistas. Yo no tengo nada en contra del Frepap, me parecen algo extraño, algo, pues no sé, o sea, distinto, psicodélico, si quiere decirle, ¿no? Pero fue un mate de risa cómo llegaron a poner al FREPAP en el poder, no porque ellos estén convencidos de que sus ideas teocráticas, no, 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 sino simplemente por meme nada más, por joder nada más lo hicieron. Bien, bien, bien. Pues vamos a ver a quién agarran ahora. Ahí tienen. Código Lagarto, dice, ¿no? Ya me estoy investigando los partidos políticos. Qué miedo, me dice Micaela. Exacto, exacto. Muy bien, Terry. Bien. Profe, ¿es mejor dar voto en blanco? Me dice por acá Sasha. Es mejor informarse y tomar una decisión desde tus propias convicciones. Yo no te puedo decir si es mejor o peor porque eso sería hacer un juicio valorativo. Como que yo te diga, ¿no? ¿Es mejor el arroz chaufa o el lomo? ¿Es mejor el pollo o el ceviche? Pucha, depende de tus convicciones. Si te gustan más los platos calientes, puedes descartar el ceviche porque es un plato frío. Ahora, dentro de los platos calientes, ¿qué te gusta más? Que tenga bastante proteína, entonces el pollo tiene dos presas, ¿no? Entonces, tienes que ir identificando cuáles son tus valores, tus convicciones, y a partir de esos valores y convicciones que tienes, ver quién encaja más con eso.
Si consideras que nadie, si tú te convences a ti mismo de que pues nadie merece, nadie te representa, pero ya has investigado a todos, entonces puedes marcar viciado o en blanco, ¿no? Todo depende de qué convicciones tengas tú. Yo no te voy a decir vota de esta manera o vota de esta manera. Yo te voy a decir infórmate, piensa por ti mismo, ¿ya? Eso te voy a decir. ¿Eh? Partido pompurrinista, ahí está, pompurrinismo al poder. Al final todos están peor que el otro, claro. Por eso Maquiavelo es importante para entender la política peruana, ¿ya? Maquiavelo es importante, chicos. Si todos son demonios, la pregunta es, ¿cuál de estos demonios es más eficiente, pues? Claro. Por ejemplo, acá el amigo Friolán me dice, ¿no? Profe, al final todos son basura, todo, ya, ok. Yo entiendo tu postura, muy probablemente la comparto, o quizás no, no sé, pero entonces, si la moral ya no es un criterio para escoger candidato, porque todos son una porquería, entonces si la moral ya no es criterio, entonces habrá otro criterio. Puede ser la eficiencia, por ejemplo. ¿En quién ves más eficiencia? Porque si no, pues, ¿cuál va a ser el criterio que te lleve a elegir también? No, eso depende de ti. Bien, ahora que hemos visto esto, vamos a hablar. Ah, disculpa, Froilán. Disculpa. Yetilan. Sabes que todo es parte del show. Entonces, vamos a hablar del positivismo. Ya hablamos del positivismo. ¿Qué es lo que quieren los positivistas? Vamos a ver. Recuerden, chicos bonitos, que el positivismo es aquella corriente que propone a la ciencia como el camino para lograr el progreso de la humanidad. Entonces, para ellos, la ciencia nos va a llevar al progreso. No se pueden olvidar de eso, mis amores, ¿ya? Positivismo es fundado en Europa, específicamente en Francia, por Augusto Comte. Sin embargo, aquí en Perú van a tener otros representantes. No será García Villarán y uno que es extremadamente famoso y reconocido, José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, o conocido por la people como Manuel González Prada. Entonces, de él tenemos que hablar, ¿ya? De él tenemos que hablar. Sin embargo, acabamos de llegar al momento en el cual vamos a ir al almuerzo. Pero te dejo con la pregunta, ¿realmente González Prada creía que el Estado era una cochinada? ¿Qué postura tenía al respecto del matrimonio? ¿Creía en el matrimonio y decía que eran tonterías? ¿Qué pensaron los apristas? ¿Qué pensó el comunismo acá en el Perú? ¿Realmente Alan García al inicio era de izquierda? Todo eso lo vamos a hablar después del almuerzo. Así que vayan a almorzar y regresamos en breve. ¿Qué tal, chicos? Regresamos otra vez a la clase de filosofía. ¿Qué tal, bebés? ¿Cómo están? Ya, mándale mensaje a la gente, escríbeles al WhatsApp, etiquétalos, ponlos acá en el chat, trae a tus amigos, porque tenemos que seguir con la clase de filosofía. Empezamos en punto, terminamos en punto y vamos a retomar en punto otra vez, gente, porque hay un montón de conceptos que todavía nos faltan. Y estábamos hablando justamente al respecto del positivismo, esta corriente que dice que gracias a la ciencia vamos a progresar. Ahora, mi amor, lo que tengo que hacer es ubicarte en el contexto histórico en el que se desarrolla el positivismo aquí en el Perú. Recuerden ustedes, bebés, justamente ahora que estamos hablando en el imaginario popular, en el día a día, en el boca a boca, está hablándose de un posible conflicto entre Perú y Colombia. También se materializó, se hizo realidad el conflicto entre Perú y Chile en 1879. Recordarán, chicos, que en 1879 el Perú entra en esta guerra, en este combate contra Chile, perdemos la guerra, los chilenos invaden Lima, toman posesión de gran parte del territorio y ocurre que se destruye por completo el país, ¿ya? Ante eso se plantea la reconstrucción nacional.
Y la pregunta es, ¿qué camino vamos a tomar para la reconstrucción nacional? Hay propuestas de todo tipo. Una de esas propuestas es la del positivismo, que dice que mediante la ciencia tenemos que reorganizar el país. Entonces, bebés, aquí aparece un personaje extremadamente famoso, extremadamente conocido, que lo ven en historia del Perú, literatura y ahora también en filosofía. Este personaje es nuestro querido y gran amigo José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, conocido por toda la gente como Manuel González Prada. González Prada. A ver. ¿Qué era lo que pensaba tu amigo Manuel González Prada? Él creía que el gobierno en sí mismo y cualquier forma de gobierno era una forma de opresión. O sea, sea republicano, sea democrático, sea monárquico, sea absolutista, sea del tipo que sea, si es que existe una persona que le manda a otra persona, en esa relación de subordinación ya existe una opresión. Por lo tanto, bebés, para González Prada no debe existir el Estado. No un Estado pequeño, no, no, sino simplemente no debe de existir. ¿Cómo le llamas a esa corriente, a esa propuesta de que no debe existir el Estado? ¿Alguien tiene alguna palabrita para describir eso cuando no hay Estado? ¿Cómo se llama, chicos? ¿Alguien por aquí? Para verificar que estén en vivo. Capaz me estás mintiendo con que estás conectado y no te encuentras por acá conectado. Capaz estás jugando en este momento tu botita. Capaz estás en Free Fire, mami, estás en Instagram chateando con el tóxico. Estás subiendo por ahí quizás una foto. Estás por el quinto filtro que le vas aplicando. Vamos, loquitos. ¿Cómo se le llama a eso? A ver, Miss, para ver las respuestas. A ver, a ver, a ver. Claro, muy bien, Micaela, Alejandro, Esther, muy bien, Katherine, Silvia. Claro que sí. Se le va a llamar anarquismo. Justamente Manuel González Prada es considerado como uno de los principales representantes del anarquismo aquí en el Perú. Entonces, aparte, ¿no? Aparte del positivismo, él va a tener este anarquismo. También sabemos que desde la perspectiva de González Prada, no debería de existir un clero que tenga poder. O sea, los curas no deberían de tener incidencia sobre los asuntos del Estado del gobierno. Por lo tanto, tenemos un marcado anticlericalismo. Aparte de eso, tenemos por aquí fuera del anticlericalismo, esta doctrina de que no debe de existir jerarquía, ya lo habíamos visto en el anarquismo, es opuesto a ese tipo de organización social. También González Prada se opone a todo tipo de metafísica e incluso podríamos decir que está opuesto a estas cuestiones del compromiso, del matrimonio. O sea, es una persona bastante ligada a romper con la tradición. Anarquismo, anticlericalismo, es antijerarquías. Y él dice que el indio está oprimido, ¿ya? El indígena está oprimido porque culturalmente Lima se tiende a sentir superior a provincia. Y efectivamente sabemos pues que la élite dirigente, la élite limeña, es la que controló durante esta parte sobre todo las otras provincias al interior del país. Lo que se decía en Lima se tenía que acatar allá en provincia, no tenían mucha voz, no tenían mucho voto, no tenían mucha incidencia en las decisiones del gobierno, por lo tanto, el indígena está oprimido. Pero eso es una cuestión cultural. Esto es lo que afirma González Prada, esa opresión del indígena es una cuestión cultural. Entonces, vamos a poner por aquí a tu amigo González Prada, que nos dice que el indígena es la verdadera peruanidad. ¿Por qué distingue esto de verdadera y falsa peruanidad?
Lo hace a partir de la guerra contra Chile. Porque justamente, si ustedes se dan cuenta, la élite dirigente, la élite limeña, ellos fueron bastante entreguistas con respecto a lo que pasó durante la Guerra del Pacífico. Como que, ah, ya bueno, ya pues ya perdimos, ¿no? Ya agárrense, ¿no? Con tal que no me quemes mi hacienda, ¿no? Tú ocupa lo que tienes que ocupar y yo normal, no pasa nada. Pero el Ande fue el que termina resistiendo. Ustedes saben, Andrés Avelino Cáceres, el famoso brujo de los Andes, organiza una resistencia y esa resistencia estaba conformada mayoritariamente, casi en su totalidad, por personas del Ande. Por lo tanto, para tu amigo González Prada, el indígena es la verdadera peruanidad y la élite criolla, la élite dirigente, es falsa peruanidad. Por traicioneros, por entreguistas. Ahora, adicionalmente a esto, dice que la opresión es un fenómeno cultural, por el modo de pensar. Bien, la opresión es un fenómeno cultural. Bien, chicos, entonces esta es la perspectiva de tu querido y gran amigo González Prada. Muy bien, ahora, ¿te das cuenta? Este pensamiento incluso se va al extremo de negar que puede existir una relación de jerarquía entre maestro y alumno. O sea, González Prada incluso creía que el simple hecho de impartir una clase le daba al profesor un poder sobre el alumno, especialmente desde el interior de una universidad, por lo que también rechazaba la educación de tipo universitaria. Y es más, durante la época en la que él vive, que es el siglo XIX, San Marcos todavía tenía bastante influencia de los curas. Como que él veía en la universidad un centro de adoctrinamiento donde se imparte clericalismo y escolástica. Por lo tanto, él rechaza incluso la universidad. Por eso es que se habla de un positivismo extra o anti-universitario. Voy a ponerle por acá. Anti-universitario. Muy bien. Entonces, esto del ataque a la comunidad universitaria, del ataque a los curas, del ataque a la universidad, al status quo, no va a pasar desapercibido. Manuel González Prada es considerado como un enemigo por gran parte de el sector intelectual. Y el sector intelectual responde. ¿Responde a través de qué? A través del espiritualismo. El espiritualismo, chicos, es una corriente que surge para oponerse al positivismo. Es su antítesis, es aquel que lo combate. Y ellos se van a centrar en una crítica a la ciencia desde la moral. ¿Por qué? Porque los espiritualistas afirman que la ciencia no es capaz de explicarlo todo. O sea, el científico, por ejemplo, no puede determinar cuál es el origen del bien y del mal, cuál es el origen de la maldad en el corazón de algunos hombres, o en todo caso, deja de lado su reflexión empírica para ponerse a opinar sobre temas morales, pero ahí está dejando su papel de científico y está regresando a ser filósofo, a ser metafísico. Entonces, la moral no es explicada desde la perspectiva científico-positivista. El espiritualismo dice entonces que existen cosas que están más allá del objeto de estudio de la ciencia y que la ciencia entonces no lo va a hacer todo. Espiritualismo. Ahora, vamos. A identificar quién es el representante de esto, están influenciados por quién, qué es lo que quieren, a qué se oponen, ¿ya? ¿Por qué friegan? Estos espiritualistas, ¿qué quieren?
Vamos a ver. A ver, me dice. Profe, con anticlericalismo se refiere a lo... Claro, a ver, Esther, claro, el clérigo es el conjunto de curitas, o sea, es anticuras, ¿ya? Porque como los curas imparten su pensamiento a la gente, predican religiosidad, catolicismo y también metafisismo, entonces se opone. Pero no es que directamente sea sinónimo, Esther, de antimetafisismo. Podríamos ponerlo incluso como un término aparte, igual quedaría bien. Pero claro, se relaciona, ¿no? Porque los curas imparten metafísica, pero no es sinónimo exclusivo, ¿no? De anticlericalismo y antimetafisismo. ¿Bien? Por la pregunta, Esther, ¿me permites aclarar esto? Chévere. Ahora vamos a ver que el espiritualismo, como les mencionaba, se opone a este positivismo y lo podemos escribir acá. Surge como reacción al positivismo. Se opone al positivismo. Se opone al positivismo. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Está influenciado de un filósofo europeo bastante famoso, bastante conocido, Estercita, que es Henri Bergson. Henri Bergson hablaba al respecto del elan vital y de la limitación que tiene la ciencia para estudiar el espíritu humano. La ciencia no puede saberlo absolutamente todo, está bastante limitada. Por lo tanto, ponemos por aquí influencia de Henry Bergson. Influencia de Henry Bergson. Vamos a ponerle por acá de Bergson. Claro, Bergson es europeo. Bergson. Sin embargo, el que va a encarnar esta postura aquí en Perú va a ser Alejandro de Usta. Ya, de Usta es el representante del espiritualismo por acá. Entonces ponemos a Alejandro de Usta. ¿Qué piensa él? Desde su perspectiva, en el Perú, debemos de concentrar nuestros esfuerzos en quienes van a tomar las decisiones, en quienes mañana más tarde van a ser los que dirijan el destino de la nación. O sea, la élite, básicamente. Dice que debemos centrar nuestros esfuerzos en la élite, en darle una educación adecuada. Por eso es que tu amigo Deusta propone una educación moral para la élite universitaria. Ya, ese concepto es fundamental. Educación moral para la élite universitaria. Entonces, pues vamos por acá, ¿eh? Profe, y de los indígenas, sí, él hablaba bien feíto, ¿no? Decía que no merecían recibir educación hasta que no aprendan a comportarse como seres humanos, ¿ya? A poner por acá. Le gusta. Los indígenas no deben recibir educación y debe haber una educación moral y estética también, o sea, en arte, ética y arte, moral y estética. Estética para la élite universitaria. Para la élite universitaria. Muy bien. Esto es lo que dice entonces este pensador de Usta. Ahora, con respecto a su posición de que es la clase dirigente la que tiene que recibir la mayor educación, debemos hacer nuestros mayores esfuerzos para ellos. Sí, va a estar esto relacionado con el movimiento que viene después, porque, como te digo, Alejandro de Gusta tiene una posición un poco aristocrática, tiene una posición elitista, si quieres decirle. Es un elitismo bastante evidente, pero
van a haber defensores de el hombre común, del hombre de a pie, del hombre andino incluso. Y estos defensores van a estar dentro del marco que se reconoce como el pragmatismo, cuyo representante va a ser Pedro Zulem. Así que mucho cuidado con esto de acá de Pedrito Zulem. ¿Bien? Me dice por acá que los indígenas no tenían espíritu libre porque no tenían creatividad, me dice por acá Yandel. Es una idea compatible con su pensamiento. Sí, sí es una idea compatible, bastante compatible en realidad con su pensamiento. Quizás no con esas palabras exactitas, pero sí va a hacer referencia a eso. Uy, justo estoy viendo por acá por la ventana. Ah, su madre, eso ya. De acá de la ventana da a un lugar que tiene unas escaleras estrechas como para subir, ya sabes a qué me refiero, y había una pareja que estaba... ¿Entramos o no entramos? ¿Entramos o no entramos? Bueno, sí entraron. Bien, lo que uno ve, ¿no? Acá en comas. Muy bien. Entonces, como les digo, esto del espiritualismo es criticado, pues. Claro, es muy criticable, ¿no? No todos van a tener un pensamiento de corte tan elitista. Entonces aparece el pragmatismo de Pedro Zulen, ¿ya? Pedro Zulen sí es de ascendencia indígena. Si alguien pega su foto se va a dar cuenta de que es más parecido a Jorge Luna que a Manuel González Prada. González Prada, pues si tú buscas su foto, sí es pitucazo, ¿no? Lo ves ahí, todo un dandy con su bigote, ¿no? Sentado en su silla que parece un trono. En cambio, Pedro Zulem es más marrón, pues, chicos, ¿no? O sea, él sí propone la defensa del hombre andino. Ah, no es el único ni el primero, pero sí propone. Entonces, pongamos por acá espiritualismo, acá hablemos sobre el pragmatismo. ¿Ves? Vamos a poner por acá el pragmatismo. Este pragmatismo, niños, va a estar representado por Pedro Zulem en el Perú. Sin embargo, viene de otro lugar, viene de Estados Unidos. Es una filosofía que obvio que no nace aquí, sino que la crean los norteamericanos, específicamente William James y Charles Sanders Peirce, que son los creadores del pragmatismo. Entonces, Zulem lee esa vaina y, pues, en efecto, ¿no? Se da cuenta de que es aplicable aquí al Perú. Y de esa forma él termina oponiéndose al espiritualismo. Se opone a qué? Al espiritualismo. Al espiritualismo. Bien, bebés. Nombre del señor Pedro Zulem, coma, influenciado por William James y Charles Sanders Peirce. Ahí está. Ahora, me dice por acá Yandel, los dueños de ese lugar son visionarios para poner eso. Ay, no estaba al frente, es como que está para allá y luego está para acá, ¿no? Claro, al costado vamos a decirle, ¿no? Como que para al lado, para al lado. Claro que sí. ¿Por qué a mí me pasan esas cosas, gente? ¿Por qué justo yo tengo que ver ese tipo de situaciones? Por algo será. Muy bien. Entonces, bebes, lo que propone el pragmatismo es que no hay que estarnos matando por cuestiones teóricas, sino solamente hay que hacer caso de aquello que nos permite mejorar nuestra realidad. O sea, ya está bien, puedes hacer filosofía, metafísica, teoría, todo lo que tú quieras, pero primero son las cuestiones prácticas, las cuestiones más urgentes, ¿ya? En eso deberíamos de centrar nuestros esfuerzos. Bien, Carlita. Vamos a ver entonces, él quiere
que la educación sea accesible para todos. Por eso es que también promueve la reforma universitaria. Vamos a ponerle por acá, pragmatismo, lo verdadero, verdad es igual a utilidad. ¿Verdad? Es igual a utilidad. O sea, resolver problemas. Resolver problemas. Claro, justamente Zulen quiere que ya la educación sea más accesible, no solamente para unos cuantos nada más que tengan apellido importante, ¿ya? Reformista universitario. ¿Ya? Entonces también no quiere que la educación se permita para todos. Bien. Y eso es importante, ¿no? Porque si no nosotros pues no, no estaríamos por aquí, ¿no? No estaríamos postulando a San Marcos para empezar. Bien, entonces ahí está, ¿no? Defensa también del indígena. Muy bien, bebés. Ahora sí, vamos a pasar a hablar de la filosofía social del siglo XX. Pero para eso necesito que tomen captura. Pucha, no sé, esta cámara se ha amarillado. No sé por qué, ese verbo, ¿no? Amarillarse. Ya, creo que ahí está bien. A ver, toma ahí, toma tu captura de pantalla. Bien. ¿Ya? Sí, ya está. Gracias, Alice. Excelente, Alice. Muy bien, Danielita. Gracias, Danielita. Muy bien, Yandel Tamaya. Excelente, Yandel. Ahí está. Mucho Bonex, creo, ¿no? Mucho Bonex, mucho amarillo. A ver, a ver, a ver. Parezco un Simpson yo. Parece filtro de película mexicana, me dice por acá Yandel. Es cierto. Ya, entonces vamos a ir borrando esto. ¿Ya? Voy a borrar así. Mira, clasificación de la historia filosófica del Perú hay bastantes, ¿ya? O sea, hay varias, o sea, ¿cómo lo empaquetas? ¿Cómo lo clasificas? Sin embargo, niños, a mí me interesa la clasificación que pueda tener San Marcos, pues, porque de un tiempo a esta parte se le va a llamar los movimientos sociales del siglo XX. Yo puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, eso no importa, lo que importa es lo que viene, ¿ya? Eso es lo que importa. No, pero mi otro profesor me dice que de otra manera. Bueno, yo digo de la manera en la que viene en San Marcos. ¿Ya? Yo tengo mi postura, obvio que sí, pero a ti te sirve, a ti te importa lo que San Marcos pregunte, cómo lo toma San Marcos, ¿ya? Entonces, como dice por ahí, para que el chibolo ingrese, cero ego. Muy bien, bebés. Ahora sí continuamos, seguimos. Parece que me ha dado hepatitis. Ahí está. Ya, interesante. Vamos a ver entonces la filosofía social del siglo XX en Perucito, Perusalén, Peruquistán. La filosofía social del siglo XX. Bien, ahora sí, niños. Ahí está, ¿no? Filtro de película mexicana. Claro, cuando ves Breaking Bad, ¿no? Y sabes que cruzaron la frontera porque le ponen filtro amarillo. Muy bien. Ya. Ahora sí, hay que hablar de lo que pensaba tu querido y gran amigo Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Promotor de esta corriente que es el aprismo. Se ha puesto bien amarillo, si te das cuenta. Ah, es el sol. Ah, ya. Bueno, pensé que era la cámara. Ya, entonces, vamos a hablar del aprismo, gente.
Hay que recordar cuestiones fundamentales del APRA, como por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre? El nombre APRA, chicos, viene de Alianza Popular Revolucionaria Americana y hace referencia a un partido que se funda con el objetivo de generar una ideología propia de Latinoamérica, que vaya más allá de importar ideas de otros lados, como por ejemplo el marxismo. Lo que quiere Víctor Raúl ahí en la torre es generar una doctrina, una teoría propia de nosotros, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle por aquí a qué refiere este amigo, este señor. Aprismo. Prismo. Representado por Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Qué significaba APRA? Como ustedes ya saben, ya recuerdan, manejan, dominan, significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Americana. ¿Ya? Y lo que busca el APRA es la unidad política de América Latina. O sea, que seamos un solo bloque. Unidad política de qué? De América Latina. Ahí está, chicos bonitos. Por ser eso. Sí, en efecto, soy intenso, soy súper intenso. Eh, ¿Quieres comprobarlo? Ya. Entonces, los apristas creían, pensaban, bueno, todavía los apristas originales piensan que debemos de hacer frente a lo que Estados Unidos intenta hacer con nosotros, que es dominarlo, ¿verdad? Intenta dominarnos. Por eso es que se propone la acción frente al imperialismo yanqui. Ah, mucho cuidado con eso. Acción frente al imperialismo yanqui. Ahora vamos a poner por aquí a Arenita, Laura, Tamaya y Andel. ¿Qué fue? Ya. A ver, ¿qué es lo que se pone por acá? Acción frente al imperialismo. Imperialismo. Aparte de la unidad política de América Latina y la lucha por los oprimidos. La lucha por los oprimidos. Hay una obra central de este movimiento aprista que se llama Espacio, Tiempo Histórico, ¿ya? Espacio, Tiempo Histórico. ¿Qué significa esto? ¿O de qué trata la obra? Víctor Raúl Aya de la Torre se influencia mucho del relativismo de Albert Einstein. O sea, ustedes saben, gente, Albert Einstein es el autor de la teoría de la relatividad. Entonces, para Víctor Raúl Aya de la Torre, si el espacio y el tiempo son relativos, también la historia universal tiene que ser relativa. No existe una sola historia universal. Ustedes bien pues se dan cuenta, chicos. Estudian supuestamente historia universal, pero en realidad eso termina siendo una narración de lo que pasó alrededor del mar Mediterráneo. Ya, un poco de China y de Persia y se acabó, ¿no? O sea, generalmente es historia de Europa cuando ustedes estudian historia universal.
¿Qué pasó con los visigodos? ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Quizás un poco ya, Genghis Khan ya, bueno, sí, un poquito, pero de ahí ese es el viejo continente. Entonces, allá la torre dice, pues no, a ver, aguanta. Cada cultura, cada sociedad tiene su propio espacio y tiempo histórico, ¿no? No hay una única historia universal. A eso se refiere tu amigo el aprista allá de la torre. ¿Eh? Ok. Entonces, Laurita, ahora sí vamos a pasar a hablar de la filosofía de la liberación y también de el marxismo-leninismo de José Carlos Mariátegui. Y vamos a llamarle así con este nombre, ya acá en el Perú, él es el que trae el socialismo, ¿ya? Socialismo. Bueno, así le llaman porque le tienen miedo a poner la palabra comunismo, pues porque al final el socialismo solamente es una etapa intermedia para llegar al comunismo, solo que suena menos funable. Ya. Pero igual, ya ustedes saben, ya, esto es marxismo. Marxismo-leninismo. Propuesto por tu querido y gran amigo José Carlos Mariátegui, tu amigo y vecino José Carlos Mariátegui. Entonces vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle por acá. Bien. Ah, Mariátegui muere bastante joven, chicos. O sea, él se entera cosas así de volada de la Unión Soviética, como que venían telegramas, no sabía muy bien qué estaba pasando, ¿no? Entonces, también hay que reconocer, recordar que al inicio la Unión Soviética, o sea, transforma su realidad. La revolución parece, ¿no? Al inicio que es exitosa, ya luego se termina yendo al demonio, ¿no? Esa, esa sociedad, pero al inicio, pues sí, ¿no? Sí, sí tiene bastante éxito. Entonces José Carlos se queda con esa idea, ¿ya? ¿Qué más hay que saber, profesor, de esta doctrina? Ya. Él hace un diagnóstico del Perú. Mira, Marx había escrito que para hacer la revolución, primero teníamos que tener una sociedad en su fase final del capitalismo, o sea, en fase imperialista de expansión. Pero en el Perú ni siquiera se habían logrado bien el capitalismo, ni mucho menos teníamos una fase imperialista de expansión. Entonces, ¿cómo puedes hacer una revolución en un lugar que no tiene las condiciones que estaban escritas para que se genere esa revolución? ¿Cómo decir? Eh, ya, recién cuando ustedes alcancen 1500 puntos en el simulacro, podemos hacerles un ciclo repaso. Pero me meten a un salón con gente que tiene 900, 800 puntos y quieren repaso. Entonces, ¿cómo adapto, no? ¿Cómo adapto la clase? Si supuestamente era un requisito, pero que no se cumple en Tamaya. Entonces, ahí está el detalle, pues. Justamente Mariátegui también realiza una adaptación. Todo se puede, ¿no? Se puede modificar. Entonces, él busca adaptar la doctrina marxista al Perú. Y el diagnóstico que él hace del Perú es que es una sociedad donde todavía el que controla la tierra tiene el poder. Por eso dices que es semifeudal. Y todavía estamos dominados por otros países. Entonces todavía es semicolonial. Semifeudal y semicolonial. Así es el Perú. Semifeudal y semicolonial. Entonces, chicos bonitos, chicos hermosos, continuamos identificando qué más dice Mariátegui sobre el Perú. Como somos semifeudales y semicoloniales, entonces el problema no va a estar en una cuestión cultural, sino en una cuestión económica. Porque recuerda que los marxistas analizan todo desde una perspectiva económica. Entonces, vamos a ponerle por aquí José Carlos Mariátegui.
Vamos a ponerle. El problema del indio es el problema de la tierra. La dominación es económica. El indio es el problema de la tierra. Quien controla la tierra es quien controla la economía, quien controla la sociedad. Acá pues habían gamonales que tenían grandes extensiones de tierra y por lo tanto para Mariátegui eso está mal. Hay que hacer la revolución. Interesante su propuesta. Ahora, hablando de la revolución, vamos a ver que esto de acá también llega desde otras corrientes, desde otras perspectivas, como por ejemplo la filosofía, ¿ya? De la liberación, ¿ya? La filosofía de la liberación propuesta por tu querido y gran amigo Augusto Salazar Bond, profesor sanmarquino, extremadamente recordado, reconocido, incluso a día de hoy estudiado en el extranjero. Es de lo mejorcito que hemos producido. Próximo sucesor, no de sus ideas específicamente, pero sí en importancia, Pedro César Muñante Loaiza, pues. Dale tiempo nomás. Bien, Janita. Continuamos entonces con esto de la filosofía de la liberación. Vamos a ponerle por aquí, ¿ah? ¿Qué es lo que propone? Uy, ya falta 10 minutos. Vamos a poner por acá filosofía de la liberación. Filosofía de la liberación. Y acá sí a mano alzada, chicos. Augusto Salazar Bondi. ¿Qué propone el gran y querido Bondi? Que el país está dominado de dos formas. La primera es cultural y la otra es económica. Y claro, la dominación económica, chicos, ustedes la entienden rápido y fácil porque saben que nosotros solamente vendemos materia prima y luego nos devuelven esa materia prima con valor añadido y nos cobran precios por esa vaina. Entonces sabemos, ¿no? Que económicamente no somos pues el país más grande, pero también la dominación es cultural. Ahí está el gran detalle. Como la dominación es cultural, nosotros queremos ser lo más parecido posible a un europeo. Y de esa forma estamos atentando con nuestra propia identidad, porque nadie se reconoce o se quiere reconocer como peruano, pues. Si tú te das cuenta, los gringos, por ejemplo, los gringos les encanta ser gringos, ¿ah? Ellos son súper estadounidenses. Ponen su bandera en su patio, la ponen ahí detrás de su televisor, arriba de su tele en su sala. No, o sea, ellos son bien patriotas. En cambio, acá más bien te avergüenzas de decir que eres de Perú. Entonces, estamos en un problema de dominación cultural, pues, gente, ¿ah? Es el detalle. Quiere ser como sea extranjero. Por esa dominación cultural es que la filosofía latinoamericana no es auténtica. Latinoamericana no es auténtica. Si tienes ahí a tu amiga influencer, no sé si vieron a esa transcoreana, por ejemplo. Y ella dice, no, no, yo me equivoqué al nacer de país, ¿no? Debí nacer en Corea. Ya, pues ahí te das cuenta de que somos alienados, pues, ¿no? No queremos ser lo que somos.
o sea, peruano. Sí, es ajena, ¿no? O por ahí tu amigo el otaku, ¿no? Que cree que él debió nacer en Akihabara, ¿no? Que es un centro de Japón donde venden animes, ¿no? Donde está todo el barrio otaku en Japón. O sea, de por sí Japón es un país otaku y tiene su zona donde hay más otakus todavía, ¿no? Que es Akihabara. Entonces, bueno, pues somos dominados culturalmente por otros países. Y él propone que si existe una filosofía propia de Latinoamérica, tiene que ser de tal manera que tenga asuntos de interés para todas las personas. O sea, no solamente que sean problemas propios de Latinoamérica, sino que si hacemos filosofía, esta filosofía tiene que hablar de los problemas que a toda la humanidad le importen. Por eso es universalismo, ¿ya? Ahora, existe la llamada teología de la liberación, que también es de un peruano, el padre Gustavo Gutiérrez Merino. Este pata lo que hace es mezclar cristianismo con marxismo. Cristianismo más marxismo. O sea, es como que rojea la doctrina católica, porque dice que el cristianismo también se interesa por los pobres y el marxismo también se interesa por los pobres, entonces hay que hacer compatibles estas doctrinas. Bien, esto es lo que dice Gustavo Gutiérrez Merino, la opción por los pobres. Opción por los pobres. En cambio, hay otra corriente que es la de Leopoldo Sea, vamos a ponerle por acá Leopoldo Sea, ¿no? La cual más bien dice lo contrario a Salazar Bondi, dice que los problemas de Latinoamérica sí son propios. Por lo tanto, para él, la filosofía latinoamericana sí es auténtica. ¿Por qué? Porque aborda problemas regionales, o sea, problemas que son propios de nosotros los latinoamericanos. O sea, nosotros teorizamos sobre la dominación, teorizamos sobre la liberación, como estamos siendo oprimidos, entonces tenemos que hablar de eso, ¿no? Cada región tiene sus propios problemas y de eso se filosofa. Por eso es que en él encontramos un marcado regionalismo. Bien, chicos, ahí tenemos Yandel, Sebastián, Laurita, Carla, la información. Espero que hayan resuelto. Díganme cuáles son sus alternativas correctas, cuáles son sus claves. A ver, niños, de la primera pregunta, Yandel, de la pregunta número uno, ¿quién fue el defensor del anarquismo? A ese fue Manuel González Prada. Dedito. Muy bien. ¿En qué época apareció esto de la razón, la libertad y los derechos a la autodeterminación e independencia? Ilustración. Muy bien, Tamaya. Dos, Casa Ilustración. Ya pues, ¿para qué escribió su carta Juan Pablo Vizcardi Guzmán? Su carta a los españoles americanos. Esto pasó dentro del periodo de la Ilustración. Y en ese periodo de la Ilustración, chicos bonitos, se promovió la independencia americana. Entonces, por eso de la 3 es dedo. ¿Ya? De las preguntas de verdadero y falso, ya, pues ya es simplemente marcar. A ver, 4 sería corazón, ¿ya? Ahora, la 5 sí es para evaluar. Dice, en una reunión para mejorar el acceso a salud en zonas rurales, un grupo propone que lo más urgente es elevar el nivel espiritual de la población. Pero una doctora del equipo técnico interviene y señala que, aunque los valores son importantes, la comunidad ahorita no necesita discursos, sino centros de atención, medicamentos y médico disponible. Podemos hablar después de lo otro después de resolver lo urgente y práctico. Claro, justamente ella, la doctora, está teniendo un enfoque pragmático, un enfoque
pragmatista como Pedro Zulle. Ya, de ahí hablamos de otras cosas, pero primero es resolver problemas prácticos. Entonces, este pragmatismo que les había dicho acá, justamente pues genera una crítica o se opone al espiritualismo. Por eso que de las cinco, la clave es casita. Muy bien, Tamaya, Esther, Gabriela, corazón. Ya, seis. Ya, pues de las casas no utiliza filosofía de Descartes, utiliza filosofía aristotélica. Muy bien. Seis, avión. Seis, amorfo. Siete, verdadero o falso con Bartolomé Herrera. Bartolomé Herrera es el conservador de acá. Entonces, ¿el Estado debe garantizar la libertad? No, pues nada, ¿no? La primera es falsa, ¿ya? Y de ahí de las siete la clave es avión. Pedrito Zulen, les expliqué, propuso una filosofía que articula acción política concreta y transformación institucional. Sí, claro, desde el pragmatismo. Entonces, uno, cierto. Dos, defendió el rol de la religión. No, 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 no defiende la religión. Se va a la dos. Fue impulsor de la reforma, claro, reformista universitario, eso es cierto. Y de la 4 rechazó el positivismo absoluto, pero valoró el conocimiento útil para la emancipación social. Es cierto, o sea, no es que botó a la basura la ciencia, pero sí dijo que la ciencia tiene sus limitaciones y me importa lo práctico, lo que me ayuda a resolver problemas. Entonces, 8 casa. 9. A ver, hay una empresa que le compra un terreno al Estado, pero hay gente que está viviendo ahí en ese terreno. Hay una comunidad campesina que ha venido utilizando esos terrenos para su cultivo tradicional. El conflicto escala gracias a la ineficiencia del Estado y se centra en quién debe controlar el campo de cultivo. ¿Qué problema estructural del pensamiento de Maretti se expresa en esta situación? Claro. ¿Quién debe controlar el campo de cultivo? Esa es la pregunta. Como hay un campo de cultivo, y este caso sería el medio de producción. Eso es la tierra. Bien, chicos, 9 casita, el problema de la tierra. Bien. ¿Por qué a ver, a ver. En la 7 me dices, a ver, pero su pensamiento está dentro del conservadurismo. Influido, dice, influido. O sea, no es que pertenezca a la escolástica, ¿no? Sino que está influido por las ideas de los escolásticos que creían que tenía que haber un rey. Por eso, ¿no? O sea, pero dice, claro, o sea, tiene influencia, puede tener influencia de ambos, ¿no? Pertenece al romanticismo, pero esas ideas que trae todavía arrastran un patrón escolástico. Si hablo con un cura, con un cardenal actualmente, también va a tener influencia escolástica, aunque estemos en el siglo XXI, pues, ¿bien? Pero pertenece a otra época, ¿no? Entonces, por eso es influencia. Gracias, Tercita, por la pregunta. Vamos a ver de la 10, está fácil, 9 casa. La teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez Merino, 10 enano. De la 11 ya, pues justo que incluye cristianismo y marxismo, beso. Ahora, la filosofía de la liberación, te preguntan en la 12. ¿Quién es el principal filósofo de la liberación? Ese es Augusto Salazar Bondy. Entonces, 12 enano. Muy bien, Tamaya. 13. Augusto Salazar Bondy, justamente. ¿A qué hace referencia con el universalismo? Dice, el universalismo de Bondy en filosofía significa ¿qué? Como te dije, un problema filosófico debe ser válido para todo tiempo, para todo lugar, para todo el mundo. Entonces, por eso de la 13 es besito. En cambio, el otro, Leopoldo Sea, él sí cree que no, ¿no? Que cada espacio tiene sus propios problemas, por eso él es regionalismo. A ver, 14. En su obra existe una filosofía nuestroamérica. Bondi sostiene que debemos crear una reflexión autónoma y transformadora desde el propio contexto social latinoamericano. En base a ello, ¿cuál es la condición necesaria para que América Latina pueda desarrollar una filosofía auténtica? Claro, como estamos dominados culturalmente, la filosofía latinoamericana no es auténtica, pues entonces tenemos que vencer ese dominio cultural, decía Bondi. Por lo tanto, de la 14 es dedito. Y de la 15, justamente me pregunta por Leopoldo Sea. Me dice que en una universidad latinoamericana un grupo de investigadores desarrolla una propuesta ética para la gestión ambiental, partiendo de prácticas ancestrales y saberes locales. Entonces,
se utiliza modelos de la cosmovisión andina. Claro, entonces a partir de los conceptos propios se crea una filosofía. Cada espacio puede crear su filosofía. A eso le llamamos regionalismo. De ahí que de la 15 sea, justo, dedito. Nos vemos entonces chicos la próxima semana. Se me cuidan conmigo hasta acá. Muchas gracias y hasta pronto.